Ok, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al espacio de Sheve Tajín Virtual. En el día de hoy contamos con la grata presencia de la embajadora de Panamá en Israel, embajadora Adis Urrieta. La embajadora Urrieta ejerció el periodismo por más de 16 años en Panamá, especializada en la seguridad ciudadana, hasta que se unió al servicio exterior hace más de una década. La embajadora Adis ha representado muy en alto a Panamá en Israel y nos contará en el día de hoy la crisis sanitaria mundial, cómo Israel ha tenido que hacer más allá de lo suficiente para poder mitigar la pandemia, y también nos hablará de cómo ha sido el servicio y el traslado de panameños desde el Medio Oriente a Panamá con los vuelos humanitarios. Con ustedes, la embajadora Adis Urrieta. Bienvenida, Adis. Tiene que quitar el micrófono. El micrófono hay que habilitarlo. Okay. Ahora sí. Muchísimas gracias. Es de verdad un privilegio poder conversar con ustedes sobre la experiencia que hemos tenido en Israel en esta pandemia, y también incluso en mi oportunidad de escuchar de ustedes cómo han vivido ustedes esta situación de crisis sanitaria en Panamá, en Israel. Al final creo que cuando todo esto pase estaremos todos intercambiando experiencias, y creo que enriqueceremos todos los patrones de salud de nuestros países. Como decía Ezra, muchas gracias por invitarme y por considerarme. Van a escuchar de mí a una diplomática, pero también a una periodista. Yo ejercí el periodismo por más de década y media y me especialicé en temas de seguridad. Trabajé en Centroamérica, en las guerras, en Colombia, en las guerras, y mis temas siempre fueron conflicto armado, el tráfico de armas, drogas, tráfico humano, y eso me llegó a traer aquí a Israel, y estuve antes de ser diplomática en Israel como periodista en la época de la intifada, de la segunda intifada. En el 2000-2001 estuve aquí como periodista y viví lo que fue la intifada. Posteriormente yo me uní al servicio exterior y tuve la oportunidad de trabajar en la misión aquí en la embajada desde el consulado. No vine como embajada, vine como asistente del cónsul y trabajé mucho tiempo atendiendo a ciudadanos panameños, por eso muchos me recordarán aquí en la embajada, no como embajadora, sino como la persona que tramitaba los documentos en esta oficina. Y ahora tengo el privilegio de ser embajadora, y es la verdad que un gran honor representar a Panamá en este país y con este distinguido cargo. Este año, a finales del año pasado ya, vivimos todo la experiencia de conocer que se había desatado una epidemia en Asia, en China. Y posiblemente no calculábamos que nos iba a llegar de esta manera que nos llegó. Como cuando vemos en las noticias un terremoto y es enorme y estamos viendo el número de víctimas, y después nos dicen que de ese terremoto va a venir un tsunami y ese tsunami nos va a alcanzar. Esto es lo que ha pasado con la pandemia. Aunque hubiera reglas internacionales, reglas nacionales, para estar preparado para una pandemia, nunca creemos, que eso era lo que conversaba hace poco con Ezra, que vamos a cubrir 100% satisfactoriamente la atención y atender la crisis para que todo el mundo quede satisfecho. Aquí en Israel, lo que yo puedo contar desde mi experiencia es cómo hizo Israel en los primeros meses y que se evaluó muy bien. Ahora, recordemos que en los primeros meses en Israel no había gobierno. Aquí había una crisis gubernamental y no se había creado una alianza
política que permitiera tener un gobierno. Por lo tanto, había, sin que suene mal, llamarlo como un gobierno de facto, hasta que se pudiera organizar un gobierno. Por lo tanto, las primeras normas que se toman en Israel son con ese gabinete que existe y que todos sabíamos que iba a ser temporal, con ministros temporales, hasta que en algún momento, después de una elección, llegaría una alianza, que ocurre posteriormente ya cerca de Pesaj. Entonces, las primeras decisiones del Corona se toman cuando hay ese gabinete. Es decir, que no se llevan ante los ministros las decisiones, sino que las decisiones se adoptan y ya. Estuve buscando mediante qué ley, porque aquí no existe una constitución o regulación o norma, Israel adopta sus medidas cuando cree que la salud de la población está en peligro, que la salud nacional corre peligro y hay que tener un estado de emergencia sanitario. Y me he encontrado algo muy curioso, que la regulación aquí se llama Ordenanza de Salud Pública y viene del año 1940. Es decir, es antes del Estado de Israel y sería entonces una regulación que viene de la administración británica. Y se declara que hay una emergencia sanitaria mediante un boletín que lo emite el Ministerio de Salud y decide, según el conocimiento que tiene de la epidemia, alerta, casos, víctimas, ya fuera en aquel momento, en 1940, como viruela o tifus, declarar un estado de emergencia sanitaria. Esta misma regulación se aplica ahora en Israel este año, en los primeros meses. Y Israel es uno de los primeros países que dice que hay que poner en cuarentena a las personas que vienen de Asia. Esto sonó para muchas personas que estaban aquí no tan simpático. Sin embargo, demostró que estas medidas, ya en febrero, por ejemplo, las personas que entraban aquí desde Asia se le ponían en aislamiento. Incluso ya cuando el contagio llega muy fuerte a Europa, Israel cierra su frontera aérea para las personas que vienen a ingresar, ya sean nacionales o extranjeros, desde países con mucho contagio como España, Italia, Alemania, muchos países de Europa. Incluso hay un sentimiento que no es del agrado de las personas o funcionarios o gobiernos. Sin embargo, en esa primera etapa donde Israel tiene este bloque para contrarrestar el ingreso de casos de contagio y que el contagio sea muy fuerte aquí, funcionó. En un primer momento son medidas sanitarias y adoptadas por un gabinete de salud. Hay en ese momento se desencadena un montón de ideas sueltas que no se recogen en ninguna parte de qué hacer. Aquí hay mucha gente que está decidida y que no es parte del gobierno y que está decidida a dar su opinión. Entonces emanan muchísimas ideas de cómo atender el corona. Los casos siguen llegando a los hospitales hasta que los médicos le dicen al gabinete que está ocurriendo algo, que hay un foco preciso en Israel de población en donde ocurre el contagio, que es los barrios ortodoxos, y que ha entrado población, posiblemente de Estados Unidos, con contagio, y se focalice allí. Entonces, se observa que la inteligencia militar estadística que Israel utilizaba para otras crisis no la ha puesto al servicio de el enfrentamiento que se le está haciendo en el escenario de salud. Por lo tanto, entra en este momento el ejército también a ser parte del combate al coronavirus. Se comienzan a acercar con policía de fronteras, con policías, incluso con civiles, se comienza a dar seguimiento a las personas que tienen contagio, pero ya más intenso.
incluso se crean las regulaciones para poder seguir a las personas que posiblemente han tenido contagio y ellas pudieran contagiar a otras personas. Yo tuve la oportunidad de hablar con los muchachos que crearon este dispositivo. La aplicación se llama Magen aquí en Israel y en otros países se conoce como Safe. Ellos en realidad habían creado una aplicación para ventas, para venderle a los centros comerciales y demostrarle cómo se movía la población dentro de un centro comercial. Podían seguir los teléfonos y demostrar a qué tiendas iban, en qué momento, a qué hora, a qué otro centro comercial. Ellos tenían esa aplicación y de pronto se dan cuenta que como los centros comerciales están cerrados y no hay ventas, ni les sirve para publicidad, para nada su aplicación, deciden cambiar el enfoque de la aplicación y ponerla para salud. Conversan con autoridades de salud y van modificando la aplicación, y esta es la que está utilizando Israel en este momento y que Panamá en algún momento ha considerado utilizar. No es obligación bajar la aplicación al teléfono, pero sí hay una campaña intensa desde hace muchos meses en Israel para que la población baje la aplicación de seguimiento a su teléfono y entonces las autoridades de salud puedan hacer el mapeo y las conexiones entre quién tuvo el contagio y quién, en qué regiones está. El éxito de la primera parte en Israel para control del corona fue de verdad muy celebrado, no solo aquí en el país, sino a nivel internacional. Se detuvieron todos los contagios, prácticamente se habían cerrado las salas de corona en muchos hospitales y se levantó la cuarentena. Al levantarse la cuarentena, diría el primer ministro Benjamín Netanyahu posteriormente, que había sido una medida prematura. Se adoptaron normas para cómo iba a ser la actuación de la población, los negocios y todos los ciudadanos en esa apertura. Esto ya había entonces un gobierno y ya había un gabinete. Pero se creó, de lo que se ha comentado aquí, se creó este grupo de normas o compendio de normas de cómo iba a ser la apertura, pero en realidad sin tener una constancia de que eso se iba a cumplir. Así aumentó el contagio y llegamos a días en que aquí había más de 2.000 casos de contagio por día. Se ha reducido ahora porque se creó otro gabinete especial, hay un nuevo SAR anticorona, pero retomo lo que había dicho al principio. Al principio había un gabinete especial sin coalición. Ahora todas las decisiones que se toman van a gabinete y se discuten hasta una semana. Durante esa semana está aumentando el contagio hasta que se toman las nuevas medidas. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera etapa había un gabinete que tomaba la medida y no había discusión. Ahora, cada medida que se adopta, porque hay un gobierno, hay gabinete, el gabinete de salud lo discute domingo y va al Parlamento y puede pasar una semana más en discusión. Por ejemplo, cómo abrir el aeropuerto, a qué países se dejan entrar, con cuarentena, sin cuarentena, a quiénes se les aplica las pruebas de coronavirus, a quiénes no. Todo esto se vuelve un poco más burocrático. Entonces, había dos estilos de gobierno en este medio año y sus resultados son dos resultados diferentes en este mismo periodo. Lo que sí podemos observar en Israel es que pese a que hay una alta tasa de contagio, la mortalidad, por ejemplo, no llega a 700 casos. Hoy en día podrían ser unos 650. Tuvimos hace como 15 días la oportunidad de tener una charla entre médicos panameños y médicos israelíes que tuvieron en ese momento la oportunidad de conversar entre ellos de cómo se estaba medicando, cuándo se consideraba un paciente grave, cuánta dosis dar,
de medicamento a un paciente dependiendo de los síntomas, muchas cosas técnicas. Los que no somos médicos estuvimos ahí escuchando, pero verdaderamente fue una experiencia muy, muy interesante y de lo que pude aprender en ese momento es que los médicos en Israel están tratando muy tempranamente al paciente, no esperan que se agrave y dan unas dosis de medicamento de acuerdo a la experiencia que han tenido aquí con la aplicación de este tipo de medicamentos, como una especie de cóctel. Pero sí les reiteraron a los médicos panameños que atienden muy tempranamente y no esperando que haya un agravamiento de los síntomas. ¿Qué hicimos en la embajada durante ese tiempo? Cuando nosotros nos comenzamos a alarmar porque Israel toma esas primeras medidas para restringir el acceso de población que viene de Asia y después población que viene de Europa. Entonces, en la embajada nos damos cuenta que también van a ser afectados panameños. Hay muchos grupos de peregrinos que vienen a Israel y conocíamos que habían paquetes grandes, incluso el mismo Monseñor Ulloa tenía preparado, el arzobispo de Panamá tenía preparado un grupo para venir prácticamente como en abril. Así que los íbamos poniendo a todos, a los pastores, a los de la Iglesia Católica, incluso a gente que venía de turista o a ver familiares que viven aquí, les íbamos alertando de que era mejor no viajar a Israel porque posiblemente se iban a tomar medidas con pasajeros que hacían tránsito por Europa. Y así fue. Y evitamos entonces que nos llegaran grupos de peregrinos que quedaran retenidos aquí en Israel. Tuve la experiencia de ver suramericanos que eran sacados, por ejemplo, en una coordinación increíble entre Israel y la autoridad palestina para sacar turistas que estaban en Belén, en Jericó, en territorio palestino, y también los turistas que estaban en Jerusalén o en el norte, y sacarlos de aquí porque ya se iban a tomar las medidas para cerrar el país. Esto en el primer trimestre del año. Afortunadamente, porque nos dimos cuenta que Israel iba a tomar estas medidas de cierre, evitamos que vinieran paquetes grandes de turistas a Israel, y en realidad cuando Israel cierra, ya estábamos aquí adentro, o los estudiantes, los muchachos que están en la yeshiva, o los que viven aquí, y algunos grupos pequeños de personas que vinieron a visitar a algún familiar, pero no tuvimos paquetes enormes de ciudadanos que estaban aquí y que se quedaron durante el cierre y que perdieron el avión. Esa ha sido nuestra experiencia en la embajada. Había quedado con Ezra que podemos conversar en este momento sobre nuestras observaciones de cómo fue vivir la pandemia aquí y cómo Israel adoptó sus medidas, y luego hablar sobre los programas que tuvimos para retornos de ciudadanos desde Israel a Panamá, y también íbamos a entrar a preguntas. Ok, embajadora, ahora sí. La primera parte se me... He expuesto sobre la primera parte, quedamos en que si tenían preguntas sobre nuestra experiencia aquí en Israel en cuanto a cómo se enfrentó el corona en estos primeros meses, si no seguimos con el tema de los varados. Ok, yo creo que si no hay preguntas, continuemos con el próximo tema y seguramente van a salir preguntas de cualquiera de los dos. Sí, bueno, como habíamos contado en la primera parte, nosotros advertimos que posiblemente iba a haber un cierre y que Israel iba a agarrar la llave y se iba a encerrar puertas para adentro, y que era mejor que los grupos de peregrinos que estaban decididos a venir en peregrinación a los sitios santos a Israel no vinieran. Y comenzamos a llamar a iglesias, pastores y gente que sabe, guías de turistas que sabíamos que iban a tener grupos, a que no vinieran, a que cambiaran su mes, la fecha, y que posiblemente le extendieran hasta fin de año, porque nosotros mismos no teníamos idea de hasta cuándo iba a durar la crisis, y habíamos tomado la experiencia de lo que estaba ocurriendo en China.
y estábamos viendo lo que estaba pasando en Europa. Cuando finalmente se toman las medidas de cierre en Israel y que se cierre el aeropuerto y solo pueden ingresar israelíes que viven aquí o quienes tienen permiso para laborar o residir en el país, ya los que quedamos adentro fueron los miembros de la comunidad panameña que están aquí, los grupos de estudiantes que hicimos una agenda para llamar a la mayor cantidad de gente posible y saber si tenían posibilidades de quedarse aquí y cuánto tiempo podían quedarse aquí. Nosotros no sabíamos si iba a ser un mes, 60 días, 90 días, 4 meses, no teníamos idea, pero teníamos que tener por lo menos un censo y saber que un joven que estaba en Jerusalén estudiando, cuánto tiempo podía quedarse allí en Jerusalén. Alguien que vino a visitar a un pariente, dónde estaba, si estaba en un hotel, si estaba en la casa de amigos, en la casa de un hijo, y saber si tenía posibilidades de estar y que no quedara prácticamente en la calle, porque al cerrarse el país y sacar a los turistas, también se iban a afectar los hoteles y nos íbamos a encontrar con población que en realidad no tenía dónde quedarse. Afortunadamente, de estos casos eran muy, muy escasos y mucha de la gente que se quedó aquí tenía posibilidades de quedarse. Algunos tuvieron un costo económico muy alto, pero la gran mayoría estaba o vinculado a una yeshiva o a la universidad, a un centro de estudios o con algunos parientes y amigos. Muchas nos decían que la fecha límite para poderse quedar en Israel era hasta junio, así que nosotros estábamos muy pendientes de las medidas que tomaran en Panamá, porque si Israel cerraba, ya habíamos visto que había cerrado Europa, en algún momento iba a cerrar Panamá. Y el regreso a Panamá iba a ser muy difícil, muy difícil. Así que estuvimos llamando por muchas horas, advirtiendo que vieran la situación de los aeropuertos y quien tenía que salir, saliera rápido y volviera a Panamá. Incluso, por ejemplo, habían 2 jugadoras de fútbol aquí, que juegan en la Liga Femenina de Israel y que son panameñas. Estuvimos conversando con ellas porque las ligas de fútbol, tanto femeninas como masculinas, ya estaban siendo cerradas. Al principio era sin público, después prácticamente se paralizaron y no había posibilidad de saber cuándo se iba a reactivar el fútbol en Israel. Así que estuvimos conversando con ellas y les dijimos que hablaran con el club para ver si las podían, o ellas se podían quedar en el club mucho tiempo sin que hubiera prácticas o el club las sacaba. Finalmente el club la sacó como 24 horas antes de que Panamá cerrara también el aeropuerto y estas 2 jóvenes pudieron salir. El resto de los estudiantes que teníamos aquí nos dijeron que podían quedarse en la universidad, en los centros de estudiantes, y que si había vacaciones o habían planeado algo para irse a Panamá o a Europa, ya que está cerca, lo posponían y se dedicarían a sus trabajos de investigación. Muchos están en maestrías y doctorados y necesitaban, por ejemplo, utilizar los laboratorios de las universidades. Así que si Israel cerraba o Panamá cerraba, para ellos estaba bien porque se iban a quedar mucho tiempo en la universidad utilizando los laboratorios. Sí encontramos grupos de personas que con el tiempo ya económicamente no podían mantenerse aquí y estuvimos anotándolos en una lista que tenía la Cancillería panameña y el Ministerio de Salud para analizar los grupos más urgentes de personas que tenían que regresar a Panamá sin distinción de si eran panameños o ciudadanos extranjeros residentes en el país. Nos llevó muchísimas horas también de angustia, vivimos con todos los que se quedaron aquí, la angustia de no saber en realidad cuándo habría oportunidad de un vuelo de retorno. Nuestras comunicaciones son a través de la Cancillería y a través de la Cancillería al Ministerio de Salud, así que tampoco teníamos nosotros comunicación con la ministra para saber lo que estaba pensando la ministra de Salud sobre la apertura, cuánta gente dejaría entrar a Panamá cada tanto, cómo serían las cuarentenas. Así que mucho de la información que recibíamos la recibía también el ciudadano. Teníamos muchas consultas,
pero afortunadamente se fueron organizando los vuelos de retorno, primero con los casos prioritarios que estaban en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, y posteriormente nos fueron incluyendo a los que estábamos ya de este lado del Mediterráneo, y pudimos desde abril ya tener vuelos que el Ministerio de Salud nos dijera que nos estaba separando espacios en los aviones que iban a salir de Europa para incluir gente que salía de Israel. Y así, a cuentagotas, siempre, cada avión que salía de Europa encontrábamos un puesto en donde meter a alguien que estaba varado en Israel y que necesitaba volver a Panamá. Estos aviones que regresaban, aunque tuvieran capacidad para 200 personas, el Ministerio de Salud era el que determinaba cuántas personas podían en ese avión subirse y podían entrar a Panamá, porque en Panamá había una limitante sobre los espacios en donde se estaba pasando la cuarentena. Y eso era muy difícil de explicar a todo el que estaba varado y quería irse, no solo aquí en Israel, sino en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, decirles que es cierto, ese avión tiene capacidad para 250 personas, pero caben 60. ¿Por qué? Porque allá entró un avión que venía de Estados Unidos que llevó tantas personas. Esa matemática no la controlaba la embajada ni el personal, la controlaba el Ministerio de Salud con las autoridades de Tocumen. Por lo tanto, la capacidad nuestra de responder a la persona que quería regresar o la familia, al padre que quería ver a su hijo, era muy corta, porque en realidad nosotros dependíamos de lo que dijera el Ministerio de Salud. Después de haber pasado esta angustia, celebramos que la mayoría de los casos urgentes regresó a Panamá. Los que no pudieron regresar en los vuelos de retorno, en realidad se han decidido muchos quedarse, porque el año escolar aquí para septiembre nuevamente ya necesitan estar aquí. Así que volver a Panamá para regresar a Israel, para seguir estudiando en septiembre, era mejor quedarse aquí. Y analizando la situación de riesgo que es viajar en este momento por los aeropuertos. Así que muchas familias, algunas familias se quedaron sin ver a sus muchachos, pero Dios mediante tienen la posibilidad de seguir sus estudios aquí y no tendrán una complicación de cómo volver a regresar a Israel. Ha sido de verdad un ejercicio muy intenso. Nos hemos compenetrado muchísimo con las personas y comprender la situación de las personas que están aquí, de saber cuáles eran las limitaciones en Panamá, de saber que en nuestro país, nosotros lo veíamos desde acá en las noticias, nos quedábamos hasta las 2 de la mañana, que era el noticiero en vivo del Ministerio de Salud, para saber lo que estaba ocurriendo en Panamá, porque de esa manera nosotros también podíamos comprender en esas videoconferencias que ustedes para Panamá son como las 7 de la noche, nosotros entender también a nuestras autoridades de salud, porque lo que nos llegan a nosotros son comunicados. Ya para estos días el Ministerio de Salud ha dicho que se puede retornar a Panamá sin que tenga que ser una coordinación con la embajada y con la Cancillería y el Ministerio de Salud. Por lo tanto, desde ahora podemos descansar un poquito, pero le reiteramos a todas las personas que tienen gente aquí en Israel que si necesitan llamar a la embajada por cualquier consulta nos pueden llamar y preguntar, y que no importa la hora, tal como lo hemos hecho todos estos meses, ya sea de madrugada, en las horas de trabajo de ustedes y nosotros durmiendo acá. Nosotros ya no tenemos 8 horas de trabajo, hemos ido 24 horas, nos hemos turnado desde la secretaria hasta el personal para atender todos los casos y saber que como país chiquito también tenemos la capacidad de responder en grande a las necesidades de nuestra gente. Embajadora, de verdad que qué explicación más interesante sobre el tema de los varados en Israel. Una pregunta, ¿estos son varados que solamente han estado en Israel o en algún otro país del Medio Oriente que a través de Israel llegaron a Panamá? No, estaban aquí en Israel. Teníamos algunos casos de marinos que posiblemente podían llegar hasta Israel cuando había la posibilidad de irse, pero también los países donde ellos se encontraban cerraron. Por ejemplo, tenemos muchos oficiales de Marina nuestros que están trabajando en Medio Oriente en proyectos grandes de gas, en el Golfo, también en Aqaba, en Jordania,
Estas empresas que trabajan con grandes barcos que trasiegan gas tienen mucha preferencia por personal panameño que ha trabajado en el Canal de Panamá. Entonces tenemos muchos capitanes de barcos panameños, estos que, como los pasacables que están en el Canal de Panamá y que van guiando a los barcos grandes, encontramos muchísimos casos de panameños que vienen todo el tiempo a atender estas embarcaciones gigantescas de gas. Incluso ellos son instructores de marinos de Medio Oriente. En el Golfo de Aqaba hemos visto a capitanes panameños, exfuncionarios del Canal de Panamá, dando instrucciones a cadetes de marino, como profesores, a cadetes de marinos de esta región. Es muy, muy interesante. Bueno, todos estos marinos, en realidad las compañías para las que trabajaban les han atendido bastante bien. Hemos estado en conversación con ellos y nos han dicho que ya han encontrado la forma en que sean relevados, pero pasaron bastante tiempo en sus barcos. Los que lograron salir de Israel desde aquí, muy pocos lo hicieron directamente desde Israel a Europa, sino que pasaban por Turquía o por Bielorrusia, Ámsterdam, Ámsterdam, Panamá. Las conexiones han sido bastante complicadas, aún en este momento son bastante complicadas, porque Europa ha puesto a Israel, no está en la lista verde, y hay muy pocos vuelos directos, así que muchos hacen Turquía, Ámsterdam. Por ejemplo, tuvimos vuelos de retorno desde España y se nos hizo imposible que alguien pudiera subirse a ese avión desde España saliendo desde Israel porque no encontrábamos vuelos para llegar justo a tiempo a ese avión. También encontramos desde Francia, vieran otros vuelos de retorno, quienes se subieron a ese avión se corrieron el riesgo de quedarse varados en Francia porque el avión de Israel llegaba, digamos, a las 11 de la mañana y el avión que salía a Panamá salía a las 12. Pero afortunadamente ninguno de los que se corrieron el riesgo de irse en ese avión perdieron el siguiente avión a Panamá y afortunadamente están ya en nuestro país. Muy interesante. Aquí tenemos una pregunta de uno de los miembros y tiene que ver con el avance de Israel sobre la vacuna. Y yo quisiera añadir a esa pregunta si Israel ha asesorado o mantiene algún tipo de asesoría con Panamá y viceversa, porque sabemos que en Panamá también es uno de los 3 países que están desarrollando conjuntamente la vacuna. Entonces queríamos saber cuál es el futuro de la vacuna en Israel y qué tipo de relación o vínculo hay entre Israel y Panamá sobre esta carrera de descubrir la vacuna. Sí, aquí se anunció el Ministerio de Salud que ya sería para septiembre, que hay un anuncio bastante positivo sobre la vacuna, sería después de la fiesta. Así que estamos esperando los resultados. Por ejemplo, aquí hubo como 50 laboratorios que se sumaron a la búsqueda de una vacuna, pero lo que le contaron los médicos israelíes a los panameños es que ellos han estado probando con diferentes gamas de medicamentos, o sea, hasta que no hay una vacuna, tienen como unas dosis. Por eso aquí la mortalidad no llega a 700 personas. Incluso en la Universidad Hebrea se hizo un anuncio bastante interesante hace poco, que la investigación estaba guiada a por qué muchas de las personas que tenían tratamiento de colesterol no habían desarrollado coronavirus. O no se habían infectado o si se infectaron no desarrollaron la enfermedad. Y entonces uno de los profesores que está en el equipo de investigación del coronavirus en Israel, que es de la Universidad Hebrea, explicó que los medicamentos, el coronavirus tiene una capa de grasa alrededor y necesita en realidad grasa en donde colocarse en el cuerpo. Cuando él se mete al pulmón, él lo que provoca es que haya unas pequeñas bolitas de grasa en donde él se replica. Por eso las muestras de radiografía de los pulmones infectados con corona tienen como muchas capsulitas de grasa. Ahí es donde el virus hace su hábitat.
porque la persona toma medicamentos de colesterol, entonces tiene bastante poca posibilidad de desarrollar esta como especie de cardurim, de bolitas de grasa para que el virus habite allí. Una de las investigaciones se ha dirigido a determinar cuáles son los medicamentos de colesterol que evitan que se formen estas pequeñas bolitas en el pulmón de grasa en donde el virus hace su hábitat. ¿Qué experiencia con Panamá? Por ejemplo, el Maguen David Adón compartió con Panamá el patrón de cómo se hacían las máquinas respiradoras. En Israel, junto con el ejército, se crearon más máquinas de asistencia de respiración y Israel dio la patente libremente a todo el mundo al quien se la requiriera, y Maguen David Adón, el Cuerpo de Emergencias de Israel, se lo compartió al Ministerio de Salud. Esto posteriormente se compartió a la Universidad Tecnológica. Algunas de las piezas, el problema con esto es que algunas de las piezas hay que traerlas del extranjero, entonces Panamá tenía que buscar, por ejemplo, en Alemania, de lo que entendí, algunas piezas para fabricar nosotros las propias máquinas de asistencia de respiración. Y como les dije anteriormente, logramos hacer un webinar con los médicos de Israel que atienden coronavirus y las autoridades del Ministerio de Salud y la Asociación Médica de Israel con médicos panameños, con el mismo ministro de Salud y altos funcionarios del Ministerio de Salud, de la Universidad de Panamá, de la Caja del Seguro Social y nuestros hospitales, nuestros médicos que están atendiendo el coronavirus, de platicar con los médicos de Israel, de los hospitales de Israel, sobre cómo ellos están atendiendo los pacientes. Porque llama la atención de que aquí hay un nivel de contagio alto, pero no va con el nivel de mortalidad. En ese momento, cuando se hizo el webinar, habían como no llegábamos a 500 muertos en Israel por coronavirus. Muy interesante. Tengo otra pregunta aquí. Dice, ¿ustedes están asesorando a las minas para poder detener la propagación del virus? ¿Panamá le ha solicitado esa información para poder ayudar a los panameños? Si estamos asesorando a las minerías en Panamá. No. Ok. Y entonces sí, definitivamente hay un vínculo y hay un intercambio de información entre Panamá e Israel sobre los avances para el desarrollo de la vacuna del coronavirus en Panamá o en el mundo. Sobre vacunas no, pero sí conversación entre médicos y médicos de los hospitales. Creamos ese puente para que se pudieran consultar fórmulas, medicación, tiempo, los patrones que tienen los médicos para atender un paciente. Panamá está trayendo o quiere traer médicos cubanos. ¿Panamá ha solicitado médicos a Israel? Sí, pero la situación en Israel en este momento es que debido a que ha aumentado el contagio, nosotros lo que se pidió fue en una carta que se analizara la posibilidad de que si Israel tenía en su momento consideración de enviar médicos al extranjero, nos tuviera nosotros en el punto de mira. Solo que en este momento, porque la tasa de infección en Israel es bastante alta, la tasa de contagio, no se ha considerado aquí sacar personal hacia el extranjero. Ok, ahora una última pregunta que solemos decir a los conferencistas, y es, ¿cuál ha sido su mayor reto durante la pandemia y su mayor logro que en 5 años usted diga, wow, esto fue lo que pude hacer yo durante la pandemia? Creo que en crisis como esta, hablar de logros, cuando hay vidas humanas y salud, y cuando los logros en realidad están en los hospitales, ahí están los héroes de la gente que está de verdad salvando vidas. Nosotros los que hemos quedado afuera de los hospitales hacemos trabajo de carpintería. Ayudar en lo que podemos, entregamos todas las horas posibles para atender a la gente, responder las preguntas, conseguir un vuelo, una escala, hacer que ese muchacho regrese a Panamá, hacer que ese niño regrese a Panamá,
incluso conversar con el AL sobre la posibilidad de que volara directamente desde Israel a Panamá. No se consiguió, lo hizo desde un punto en escala en América, pero sí conseguimos que el avión llegara desde, no es un logro nuestro, participamos en muchas conversaciones para que el avión saliera desde Panamá. Y cosas personales aquí no hay, nadie se puede poner una medalla y decir que en estas circunstancias yo conseguí esto. Los verdaderos héroes están aquí en los hospitales peleando por la vida de quienes han caído en la mano de este mal, y que seguramente con la ciencia y con la solidaridad entre todas las naciones y con la obediencia ciudadana y nuestro civilismo lo vamos a combatir. Excelente. Embajadora, ha sido un placer este conversatorio. Le queremos dar las gracias y decirle que estamos orgullosos de tenerla como representante de Panamá en nuestro querido Israel. A todos los oyentes queremos recordarle de que esta charla ha sido grabada y que para esta noche ya la tendremos en la biblioteca de Shevet Hahim. Embajadora, no nos queda más que agradecerle su tiempo y participación. Sabemos que es muy tarde en Israel ahora mismo y así como usted dijo, está 24/7 para los panameños. Le queremos dar las gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego.